Hola, muy buenas tardes. El Movimiento Valparaíso Ciudadano abre este nuevo ciclo de conversaciones con una serie de 7 programas dedicados a reflexionar acerca del Chile y del Valparaíso que queremos y merecemos, y que hemos denominado Valparaíso Constituyente, una mirada local. Empujaremos a estas conversaciones pensando en la posibilidad de construir una nueva constitución, un texto vivo y protagónico que sea capaz de representar las necesidades e intereses estratégicos del pueblo de Chile y en forma muy particular el de los ciudadanos de nuestro querido puerto. Hoy nos convoca el tema de constitución, descentralización y participación en nuestra ciudad. Y para entrar en conversación y en materia, hemos invitado a 3 importantes dirigentes políticos y sociales de nuestra ciudad. En primer lugar, a Marcela Espinosa, dirigente política, miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile. Bienvenida, Marcela, a esta conversación. Muchas gracias, Claudio, muy amable por la invitación y cariño a los demás panelistas y a todas las personas todas las porteñas y porteños que nos están viendo en este momento. Gracias, Marcela. A Iván Buscovich Villanueva, PhD, doctor, ¿no es cierto? Doctor. Doctor. En Economía, concejal de Valparaíso por el Partido Comunista de Chile. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al revés, gracias a ustedes por la invitación, saludo a los otros panelistas y a la gente que nos está escuchando y que ojalá sea de interés lo que vamos a conversar a continuación. Y Bastián Espinosa Vergara, Espinosa con S, ojo, sí. Asesor legislativo, parlamentario, presidente del Partido Radical de Valparaíso. Gracias, Claudio. Bueno, saludar a Marcela, Iván, y gracias por la invitación y, bueno, que sea una grata conversación. Gracias, Bastián, por asistir. Oye, bueno, agradecerle a los 3 por la participación, haber aceptado nuestra invitación como Movimiento Valparaíso Ciudadano. Ojalá que tengamos una conversación entretenida, sana, con perspectiva, con altura de miras, y quisiera partir por Bastián. No sé si es el más joven, parece que es el más joven, ¿no? Seguro. Que puede estar compitiendo con la Marcela. Oye, Bastián, vemos con tremenda preocupación que el gobierno nuevamente ha tratado de postergar la elección de gobernadores regionales, indicando que no están las condiciones para avanzar en la implementación de esta nueva institucionalidad regional, ya que faltan pasos importantes en la transferencia de competencias y principalmente una ley de rentas regionales. En tu opinión, y desde una visión de tu trabajo legislativo, apoyando el Congreso, apoyando el trabajo legislativo en realidad, ¿tú sabes o nos podrías explicar en definitiva en qué está este tema así a grandes rasgos? Mira, ya ha tomado preponderancia estos últimos días con algunas declaraciones del mismo gobierno. Claro, lo que pasa es que durante la comisión mixta que está viendo las inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidato a diputado y otras, el gobierno se la jugó para ingresar una indicación y efectivamente aplazar esto. Pero la verdad es que no es nada nuevo. Yo creo que el gobierno ha atentado constantemente durante estos años contra la descentralización, y hoy día para ellos el escenario para la derecha en general, el escenario de los gobernadores es un poco catastrófico. Entonces ahí hay más que una convicción política, hay un cálculo electoral de que las elecciones a gobernadores no se deben llegar a cabo. Ahora, esto efectivamente tiene que seguir su tramitación, yo creo que no va a prosperar. Al día de ayer, también desde el Congreso Nacional, se ofició porque 5 de los 7 reglamentos de la ley 21.074 todavía no están listos. Efectivamente ha sido un proceso lento. Y bueno, yo creo que más adelante vamos a discutir de cómo se nos va a ir conformando este nuevo gobierno regional, pero básicamente va a ser un espacio que carece de muchas atribuciones. Yo creo que no va a prosperar, yo creo que vamos a tener elección de gobernadores en el mes de abril. Creo que efectivamente el cálculo de la derecha no le va a resultar. Ellos tenían en algún momento instruido a sus intendentes para que estos renunciaran y fueran los candidatos a gobernadores, sin embargo eso no ocurrió,
y hoy día están un poco desesperados con el asunto. Oye, y fundamentalmente la ley de rentas regionales, que también ha sido como el talón de Aquiles de este proceso tan importante que estamos viviendo. Sí. Eso... Mira, lo que pasa es que, claro, la descentralización, mirada desde las tres perspectivas, desde la descentralización fiscal finalmente, va a ser un tema. No, yo creo que no vamos a tener una solución ahora ya para que los próximos gobiernos regionales tengan finalmente o generen más ingresos de lo que, porque ya generan muy pocos ingresos, y eso va a ser un tema. Yo creo personalmente que no se va a solucionar en lo pronto. Vamos a tener problemas con respecto al tema de los financiamientos de las regiones cuando comiencen a gobernar estas nuevas figuras. Oye, Iván, y siguiendo la misma línea un poco de esto del fortalecimiento económico de las regiones, quizá una de las medidas económicas más sentidas que se están discutiendo actualmente en el Congreso Nacional y que ya se había tratado, por ejemplo, en la Comisión de Descentralización, o también ha sido un tema importante en la Asociación de Ciudades-Puertos, es esta aplicación de una tasa portuaria a la carga, lógicamente en la perspectiva de generar ingresos locales. ¿En qué está ese tema legislativo y cómo ves que este tipo de iniciativas pueden implementar además el tema de la agenda económica del país? Justamente lo que estábamos hablando recién con Bastián, que se ve súper complicado el tema de traspasos, sobre todo en el tema económico a los gobiernos regionales. O sea, por lo menos una iniciativa que aparentemente sería inédita a nivel nacional, en la historia nacional. Es correcto, o sea, un minuto de explicación previa. Las rentas regionales significan que del cúmulo de recursos que recibe el Estado vía los impuestos, que como entendemos son, por un lado, impuestos que se aplican a las personas y a las empresas, y por otro son las utilidades que crean las empresas del propio Estado, tipo Codelco y otras, algunas hacen pérdidas, pero la mayor parte de ellas utilidades. Todo eso va a conformar un fondo que normalmente en los países más desarrollados está distribuido una parte por el gobierno central y otra parte por los gobiernos regionales o los gobiernos locales. El gran cambio, por ejemplo, en la política en China fue que se decidió que el 25% del presupuesto pasara a las comunas. Y efectivamente hubo zonas que no avanzaron y otras que avanzaron fuertemente. Y eso permitió que China mantuviera casi 20 años un crecimiento del orden del 10%, porque los entes locales recibían los recursos que hoy día, por ejemplo, en el caso de Chile, administra el gobierno central. Nuestra realidad hoy día, ¿cuál es? Del 100% de los ingresos que tiene el Estado de Chile, el 100%, el 8% va a los gobiernos regionales, el 15 o el 16 a las comunas, a las 345 comunas, y el resto lo administra el poder central. O sea, el Ministerio de Hacienda, con todos los ministerios a los que se les entrega desde el nivel central la responsabilidad de hacer la inversión. El Ministerio del Trabajo, bueno, todos los ministerios. Y eso es lo que se quiere cambiar. Eso es lo que se llama tener unas rentas regionales. ¿Qué significa? Traspasar una parte de esos recursos a las regiones para que las regiones administren como ellas crean, en su buen juicio, que es la mejor manera de invertir esos fondos. Eso es como el marco. Yo les cuento que en el caso del ingreso que estamos peleando las ciudades puertos, aquí debo recordar que hay 10 ciudades puertos en Chile que eran lo que antiguamente se llamaba la Emporchi, la empresa portuaria, que tiene una ley que tiene por número la 19.542,
que es la que creó y descentralizó en 10 empresas portuarias la actividad del Estado en lo que a puertos refiere. Pero hoy día los puertos privados transfieren más carga que los 10 puertos fiscales, ¿ya? Y entonces lo que se trata es de tener primero una política única, sea para puertos públicos como para puertos privados, y que algo, tal como decía Claudio, algo de lo que genera este negocio, que es millonario, quede en las comunas. ¿Cuál es el sentido de esto? El puerto le crea una serie de inconvenientes a las ciudades, una serie de inconvenientes, y que debieran compensarse de alguna manera. Y por aquello se está peleando entonces porque una tarifa, una tasa, un impuesto, como quieran llamarlo, de lo que pagan los importadores y los exportadores de mercancía quede de beneficio municipal. Ese es el punto principal, pero no es el único. O sea, por un lado está el tema de la plata, pero por otro está que en esas 10 empresas públicas debieran participar claramente las municipalidades en la administración de esos. Quiero contarle a los que nos están oyendo que hay puertos como Miami, en Estados Unidos, que el dueño del puerto es el municipio. Que Hamburgo, el municipio es el dueño del puerto de Hamburgo. En Valparaíso y en las otras 10 o en todos los puertos, de hecho, sea de paso, un poco más de 30 ciudades están involucradas y la gente que vive en los puertos son más o menos 6 millones de chilenos, para que nos entendamos. En definitiva, entonces, de lo que se trata es de que se resuelva el tema de la gestión de los puertos y que se tenga en consideración a los habitantes de cada uno de esas ciudades. Y eso tiene un componente económico, naturalmente, y tiene que ver también con cómo el puerto se coordina con la ciudad o cómo la ciudad facilita para que se haga la operación portuaria, pero que a su vez no le cree problemas a la gente. Esa es como la lógica de lo que yo diría. Esto ha tenido un desarrollo y hay algo de avance que yo creo que en una segunda vuelta podríamos ahondar más en lo que ha avanzado la Cámara sobre este punto. Sí, tú tocaste un tema súper importante, el tema de la propiedad de los puertos. Que uno, si pensara un proceso de descentralización real, concreto, con expectativas así profundas, evidentemente los puertos deberían quedar por lo menos a lo menos en el gobierno regional. Uno podría pensar perfectamente que esa podría ser una solución al respecto. Más aún cuando estamos en Valparaíso, en la región de Valparaíso, en que existen 2 puertos públicos, con administraciones distintas, con objetivos distintos, y uno podría pensar, evidentemente... Que compiten entre ellos, sea dicho de paso. A lo menos una empresa portuaria regional, uno podría... interesante el tema de lo que estás planteando, Iván. Creo que has dado un poco en el clavo en los objetivos que queremos conseguir con este conversatorio y quisiéramos darle más vuelta al respecto. Veamos ahora, yo le tenía una pregunta preparada a Marcela, así que también voy a aprovechar de hacérsela ahí. Oye, Marcela, quizás una de las demandas más sentidas de las movilizaciones sociales del último tiempo, evidentemente la de mayor participación y protagonismo en las decisiones locales. Sí. Claro, se hace evidente que el fortalecimiento de un proceso que estamos viendo hoy día de descentralización debe contar con las herramientas necesarias para implementarlo principalmente en el corto plazo. Tú, en forma muy particular, ¿cómo ves, si ves a la región de Valparaíso que está preparada para asumir este desafío? Porque en Valparaíso además hemos tenido muchos problemas en nuestros gobiernos regionales, o sea, basta contar uno, en los casos, no, Intendencia 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿crees que estamos preparados institucionalmente o como ciudadanía para abordar este tema, sobre todo de los gobiernos regionales que hoy día se están implementando en nuestro país?
Mira, Claudio, yo quisiera tomarme un poco de la reflexión que se estaba haciendo anteriormente para ir a ese tema, porque efectivamente hoy día el chantaje que se está haciendo de parte del gobierno respecto a posponer la elección de gobernadores tiene que ver con todo esto que estamos conversando. Pero el tema no es solamente posponer la fecha, fíjense lo grave que sería políticamente el tema, porque se supone que dentro de esta planificación de descentralización que existe, se supone que obviamente los gobiernos regionales tienen que coincidir con los gobiernos comunales. Es decir, es imprescindible, por eso se pensó así, que los nuevos gobernadores o gobernadoras regionales coincidieran electoralmente con los nuevos alcaldes o alcaldesas, concejales o concejala, que en el fondo tiene que ver, ¿cierto?, con la dinámica de gobernanza mínima. Entonces, fíjense lo complejo, porque dicen, bueno, como no está aprobado esto, tendremos que aplazarlo. Pero no necesariamente, de hecho deberíamos comenzar, Claudio, yo creo que estamos preparados hace mucho tiempo, las otras regiones, porque también Santiago es una región, estamos preparados ya con suficiente capacidad instalada para comenzar este proceso. Pero sobre todo es porque además esta avanzada constituyente, esta avanzada constitucional, trae consigo esta esta discusión sobre el rol del Estado. El rol del Estado en nuestras vidas, que hoy día pareciera ser que con esta constitución actual está proscrito casi la intervención del Estado en estas materias. Por eso que creo yo, como bien describía Iván desde el punto de vista técnico, creo que esto es mucho más trascendente. O sea, esto no es coincidencia que quieran posponer esta elección. Disculpa. Sí. Oye, Eso. aprovechemos que Bastián había tenido la palabra. Bastián. Sí, mira, yo quería complementar un poco lo que estaba diciendo Dani Marcela. Chile, el año 2017, la OCDE realizó un informe y nos puso dentro de los países más centralizados del mundo, dentro de la OCDE. Perdón, hoy día tenemos... que una vez me acordé de una frase de Chaguán, de Francisco Chaguán, que decía que Chile era uno de los países tan descentralizados que estaba casi al mismo nivel de Corea del Norte. O sea, y parece que tiene razón. Pero lo que pasa es que, bueno, y mira, y la descentralización actual es muy a la chilena, porque yo creo que el hecho que hoy día estemos hablando de aplazar esto de las elecciones de los gobernadores por un cálculo meramente electoralista es bien bananero. Pero viene una luz de esperanza en el fondo, el proceso constituyente. Y yo creo que eso nos abre el punto de qué es lo que nosotros vamos a plasmar finalmente en la nueva constitución con respecto a la descentralización. Este país ha tenido guerras civiles por la descentralización. Y aún así somos uno de los países más centralizados. La descentralización no puede pasar solamente por lo administrativo y lo funcional y lo fiscal. O sea, realmente tienen que descentralizarse este país también desde lo político. El hecho de que tengamos un gobernador, pero también tengamos un delegado presidencial, es como que al gobernador le hubieran puesto una marca, ¿me entendí? O sea, va a estar todo el rato encima, y es como una descentralización un poco engañosa, porque también los gobernadores van a ser una especie de cocodrilo sin dientes al principio, van a tratar, yo creo que les va a pasar algo muy parecido a lo que les pasó a los CORE, cuando el año 2013 se realizó la primera elección de CORE. No sé hacia dónde vamos a avanzar, porque yo no veo una ruta muy clara en materia de descentralización, pero sí tenemos algunas nociones que nos dejó la Comisión Asesora para la Descentralización. Y durante el gobierno anterior se frenó, por diversos sectores, las reformas necesarias para la descentralización. Y eso también responde a que la descentralización va a producir una desconcentración del poder en la región, especialmente del poder político. Entonces, hay mucho interés atrás, pero yo creo que lo interesante es hacia dónde vamos con este proceso constituyente. Yo creo que tenemos tremenda posibilidad de repensar el ingreso y las rentas regionales
para las comunas, para la región, y también, como decía Iván, o sea, en manos de quién van a quedar los puertos de aquí en adelante, y quién le deja el puerto de Valparaíso a la ciudad, porque hoy día la verdad es que no mucho. Prácticamente nada deja. Oye, dentro de todo lo que estamos discutiendo hoy día, muchos tienden a confundir los conceptos de regionalización y descentralización. Y la verdad es que son conceptos sumamente distintos, en donde, claro, la regionalización es la forma de que un país se da para ordenarse y organizarse en forma territorial, ya sea en un país federado o unitario, que puede estar organizado también, además, por provincias, departamentos, regiones y también comunas. Y por otro lado, tenemos el tema de la descentralización, que es la manera de distribuir el poder, ya sea en términos políticos, fiscales o administrativos, sobre aquella forma que ya nos dimos como organización territorial. O sea, con cierta seguridad, estos dos conceptos van a estar sumamente presentes en la discusión de la nueva Constitución, que empezaremos a discutir dentro de poco. Y es de esperar que ojalá sea entre todos los chilenos y chilenas. Una pregunta para los tres. En vuestra opinión, ¿creen que nuestra sociedad posee la madurez suficiente para tomar en sus manos este tremendo desafío que se nos viene a pasos agigantados? Marcela, ¿qué opinas tú? Es que la palabra madurez como que me hace un poco de ruido, ¿ah? Bueno, pues menciónala, pues. Digámoslo que creo que más que madurez, yo creo que este es un proceso que las personas, el pueblo movilizado, más parte, ¿cierto?, de la historia, porque la historia no parte solamente con el nacimiento de uno, se ganó. Entonces, si estamos o no estamos maduros, la verdad que creo que ese es un proceso posterior y que vamos en la discusión, ¿cierto?, de la nueva Constitución, y establecer obviamente ciertas bases y ciertas garantías mínimas, sobre todo derechos fundamentales, sociales, ¿cierto?, que a las personas hoy día le hace mucho sentido. Estábamos hablando, por ejemplo, de la descentralización, y en eso es fundamental el rol del Estado. ¿Qué tipo de Estado vamos a querer? Yo me inclino, como socialista, por un Estado social, político, cultural, ojalá democrático de derecho, que eso te permita un margen donde definamos, ¿cierto?, qué tipo de país, república somos. Si somos un país unitario, multicultural, plurinacional, la discusión que se vaya a dar. Creo que efectivamente hoy día nosotros y nosotras estamos muy preparados. Por algo este proceso comenzó, diría yo, hace muchos años atrás, los años 90, estaba el anhelo, había un anhelo de cambiar la Constitución, obviamente las circunstancias políticas eran distintas, y también en algún momento el gobierno de la presidenta Bachelet II hizo una intentona compleja, donde participó muy poca gente, no fueron más de 250.000 personas, creo, que a nivel nacional participaron. Entonces, ha habido, ¿cierto?, un ambiente y una intentona de generar una nueva forma de relacionarnos, porque finalmente la Constitución, más allá de los aspectos técnicos que se puedan proponer después, esta es una Constitución popular. Yo lo pongo así. Los técnicos están para hacer que los sueños de las personas sean efectivos, no al revés. Los técnicos no les vienen a decir a las personas qué es lo que tienen que pensar o soñar. Entonces, creo que estamos suficientemente preparados, Claudio, contestando tu pregunta, para este proceso, y sobre todo en materia, porque tenemos cosas que son súper básicas, la gente a lo mejor no tiene aspectos técnicos tan específicos, pero tiene súper claro que la salud no está a la altura de lo que necesitan, que tienen que endeudarse para educarse o para educar a sus hijos, que en el fondo hay un marco normativo que le dice, usted puede acceder a esto, tiene derecho al acceso a esto, pero no tiene el derecho. Y además el acceso es un poco burdo, porque lamentablemente el acceso tiene que ver, ¿cierto?, con la cantidad de ingresos que pueda percibir una familia. Además, ¿cierto?, todos nosotros sabemos la precariedad, ¿cierto?, que existe en materia de relaciones laborales en Chile, que es brutal, que además eso complejiza mucho el tema del abuso y la segregación, porque el 70% de las personas en Chile gana menos de 500.000 pesos, y solamente la gente que está contratada, ojo, porque hay una informalidad brutal que además es muy evidente en nuestra ciudad.
hace mucho tiempo. De hecho, pasamos de un 20% de informalidad a un 40% en menos de 15 años. Y hoy día con la pandemia se nos ha hecho mucho más evidente, por ejemplo, la desprotección en materia laboral. ¿Qué es lo que hay en la Constitución hoy día? La libertad de trabajo. O sea, Claudio, el Iván, el Bastián tienen la libertad de elegir el trabajo que quieran, pero eso, la verdad, hoy día, ¿cierto? Si tú no tienes un paño donde te establezcas ciertos derechos mínimos sociales, la verdad que no tienes cómo ejecutarlos de buena forma, donde efectivamente el Estado, mira, mucha gente habla y dice que el Estado no tiene que tener participación, yo creo que sí, y se nota en un pequeño ejemplo. El 68% de las empresas del cobre, creo que si no mal no recuerdo, el 2015-2016, tributaron 3.200 millones de dólares a Chile. Y Codelco, que menos mal todavía lo tenemos, que es un tercio de esto, tributó más de 6.200 millones de dólares. Algo nos quiere decir eso, ¿no? Que el Estado, si tiene una gran participación, podemos generar mayor riqueza y por tanto mejor distribución, y obviamente esta discusión abre, obviamente, el tipo de país, de sociedad que queremos. Sí, pero Marcelo, también hay que considerar que la economía social de mercado, todo esto que estamos viviendo hace muchos años, que la dictadura en sí también hizo su trabajo, porque acá se fortalecieron temas que son el individualismo, el tema, incluso el tema de pensar centralmente, o sea, nosotros dependemos de siempre, el centralismo incluso lo llevamos en términos regionales, o sea, se da siempre una situación que es prácticamente, a eso me refería como la madurez, en el fondo a cambiar el chip de muchas cosas negativas que llevamos insertas en nuestro mate, y que en definitiva afloran de vez en cuando y de cuando en vez, cuando fue el tema de la discusión de la AFP, o sea, toda la gente piensa que sus fondos son de ellos y nadie se los puede quitar. Cuando todo el mundo, no sé, que tiene cierto grado más de conciencia, está planteando un fondo común como de repartición solidaria. Entonces, esos temas hoy día, a eso me refería un poco con el tema de la madurez. O sea, yo lo vería con más optimismo, Claudio, si me permite un poquito nomás. Lo vería con un poco más de optimismo, ¿por qué? Porque fíjate tú que en un periodo de pandemia, donde estábamos en una emergencia sanitaria mundial, surgió la solidaridad. Es la solidaridad, ayudar a otros que están en peor condición, cuando uno tampoco está en las mejores condiciones, habla muy bien del pueblo de Chile. Entonces, creo que hay un componente solidario, hay una semilla que se sembró, y lo digo desde la época, ¿cierto?, de todos los procesos republicanos hasta que, ¿cierto?, fueron cortados por el golpe cívico-militar de una manera escandalosa. Chile siempre fue un país republicano, entonces en el fondo la gente tenía una cierta una forma de relacionarse desde lo solidario que era bastante fuerte. Yo creo que esa semilla está. Lo que nosotros tenemos que hacer no es fijarnos solamente en lo negativo, obviamente hay un componente individual, pero en los peores momentos este país es muy solidario. Entonces creo que por ahí va la ruta de este nuevo tema. Oye, el Bastián quería decir algo. Gracias. Mira, yo creo que complementando un poco lo que dice Marcela, yo creo que a este país lo subsumieron como en un sueño con respecto al tema de la solidaridad y el trabajo en equipo y el trabajo de la sociedad mancomunada. Yo creo que el individualismo se tomó diversos espacios, pero llegó un punto en que reventó esto. Ya, yo creo que el año pasado ya se marcó un punto de quiebre al respecto. Y con respecto a tu pregunta, si existe una madurez, yo creo que existe una madurez y creo que estamos atrasados. Estamos precisamente 30 y algo años atrasados. A mí lo que me preocupa, sí, efectivamente, es que como el sistema desmanteló tanto la educación cívica, desmanteló la educación política, hizo que finalmente, y bueno, y la clase política también aportó bastante al desprestigio. Hoy día la gente no confía finalmente en la estructura política, no confía. Entonces, vamos a ganar el plebiscito de octubre,
pero van a venir la elección de los constituyentes en abril. ¿Quiénes van a ser los constituyentes? Yo creo que nuestras esperanzas tienen que estar centradas en que los constituyentes que representen el proyecto país que queremos, y yo creo que todos acá andamos en algo bien parecido, conformen más de los 2/3 de la asamblea, o sea, perdón, de la convención. Porque si no, vamos a tener lo mismo de siempre, quizás un poco más maquillado. Entonces, a mí no me preocupa la madurez de la sociedad. Me preocupa que hoy día hay un sector que está definitivamente camuflándose para poder lograr un espacio en la Asamblea Constituyente y frenar los cambios. O sea, hace unos días atrás estaban usando la frase de Víctor Jara, una semana atrás se estaban declarando socialdemócratas. Entonces, y lamentablemente ahí yo creo que la gente no distingue. Cuando andamos en el territorio la gente no distingue, oiga, usted es de la UDI, oiga, usted es de aquí, usted es de allá. No, la gente vota, a veces por rostro, a veces por idea, pero nosotros tenemos que ser hoy día capaces de entregarle al país un proyecto de unidad que nos permita decir, mire, estas personas que van a conformar la convención representan este proyecto de sociedad, representan el cambio real. Yo creo que hacia allá nos tenemos que enfocar. Iván, ¿tu opinión al respecto de lo que estamos conversando? Mira, yo lo primero que quería decir es que yo ni me planteo el tema de la madurez, no madurez, porque finalmente la élite, la clase política, como le llaman, tuvo que acceder a este cambio. Si no había terminado la reunión, la firma de los documentos en noviembre, y un grupo ya estaba diciendo que no era lo que habían acordado y que esto y lo otro. Pero hay que recordar que a eso se llegó en una suerte de compromiso para salvar el statu quo. Y en esas condiciones entonces se cedió a hacer este plebiscito. Un plebiscito donde la primera pregunta es si queremos cambio o no queremos cambio. La pregunta es si la derecha no quería, ¿para qué entonces firmaron? Si no querían ningún cambio, ¿para qué accedieron a eso? Bueno, para salvar a Piñera, pues. Eso es la respuesta elemental. Porque aquí efectivamente había una voluntad de hacer un cambio mayor. Y yo creo que cuando sintieron la debilidad, accedieron a esto. Y se accedió a hacer este plebiscito que no tengo duda que lo vamos a ganar. Y que tal como dice Sebastián, seguramente vamos a tener una parte importante de los constituyentes y eso va a permitir avanzar y que finalmente, como decía Marcela, terminemos con esto del Estado subsidiario, que los derechos queden instituidos en la Constitución, que todos los miedos estos de que no va a haber de propiedad privada o que se va a cambiar el sentido del Estado, que vamos a pasar a ser un gobierno federal, nada de eso. Eso es puro campaña del terror para tratar de alguna manera de sujetar, pero le salió gente al camino efectivamente y hay una cantidad de personas, incluido el presidente de Chile, el Sebastián Piñera, que están por el apruebo, si todo el mundo lo sabe. Y se dan cuenta porque la marea que esto va a ganar es comprar una derrota para la derecha o para los que quieren seguir insistiendo en que no hay que cambiar la Constitución. Y es evidente que hay que cambiarla. He dado mis razones a propósito de la regionalización, pero si quisiéramos hablar de todos los otros ámbitos, de los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, etcétera, son temas que inevitablemente hay que tocar y que ahora la derecha, por ejemplo, dice no, que ellos quieren hacer una reforma, que no, para que dicen rechazamos para reformar. Les quiero recordar un solo detalle. Los senadores designados, que hoy día seguramente todo el mundo diría, pero si esa es una figura completamente no democrática. Sí, pero nos demoramos 15 años en eliminarnos. 15 años. Y los que se opusieron son los mismos que ahora están por el rechazo. Entonces, que me digan ahora
que están pero súper urgidos para que cambiemos la Constitución, ¿cómo les vaya a creer? Si ellos son los que mantuvieron. ¿Y cuándo se decidieron a que se cambiara? Cuando empezaron a darse cuenta que a los que estaban nombrando lo empezó a nombrar la Concertación. Y ahí dijeron, no, terminemos con esta figura. Esa es la realidad. A la derecha le gusta jugar con ventaja. Siempre, ojalá que el compañero con el que le toque competir tenga los pies amarrados para tener ellos siempre una ventaja. Dicen, no queremos partir de cero. Es evidente, pero tenemos una cultura. Nadie va a pasar por sobre esa cultura que tenemos de cómo han sido las constituciones de Chile. Por tanto, todo eso que tiene que ver solo con campañas del terror no ayuda en nada a que nos entendamos. Y de lo que se trata justamente es de tener una constitución que, tal como dicen los constitucionalistas, sea una casa para todos. Que sea una casa efectivamente para todos y no para algunos. Aquí se acaba de comentar el caso del cobre. En la constitución actual sigue estando lo que se aprobó en el gobierno de Allende, que fue la nacionalización de las riquezas básicas. Siguen siendo propiedad del Estado de Chile. Pero se dieron la maña para que las empresas privadas y privadas extranjeras finalmente sean los más importantes productores de cobre. Pero lo mismo nos pasa con el litio, lo mismo nos pasa con todos los otros minerales con los cuales Chile fue bendecido. De manera que aquí de lo que hay que hacer es volver al cauce normal. Si eso no tendría por qué ser, y eso ha sido exclusivamente porque se han coludido en intereses. Y aquí finalmente el punto es que queremos hacer una constitución que sea una casa de todos, pero que de verdad sea para todos y no para algunos. Por lo mismo, lo importante ahí es efectivamente que las personas que compongan esta convención tengan esa visión de país. Yo creo que va a ser un proceso. La desneoliberalización de la sociedad no se va a lograr de la noche a la mañana. Pero vamos a ir construyendo esta casa como un poco a poco y ciertamente tenemos que volver a recuperar. Nosotros hoy día lo que hacemos con el cobre ni siquiera es refinarlo, o sea, se toma el cobre, o sea, en la tierra se echa un camión y del camión se echa un barco y ahí se va a China. Así estamos, y la verdad es que este país es tremendo, tiene una gran cantidad de riqueza y ciertamente bien administrada y bien distribuida, pueden ayudarnos a potenciar la descentralización y ayudar a potenciar a los gobiernos regionales y todos los proyectos que hay que implementar. Esta región creo que es 2 veces Suiza en territorio, o sea, es una cuestión enorme. Es una cuestión. ¿Se justifica que seamos una sola región? Yo creo que no. Pero ciertamente las riquezas que puede aportar lo que generamos acá en los 2 puertos, más la minería que tiene la Quinta Cordillera, no es menor. Y nos podría ayudar a solucionar una gran cantidad de problemas y no a que nos estén rebajando los presupuestos desde Santiago. Entonces, es un desafío tremendo lograr esta descentralización y es un desafío tremendo también hablar de la regionalización y las nuevas regiones que deben crearse, y es un desafío tremendo que todo esto se vea plasmado el día de mañana en una nueva constitución. Marcelo, tú querías hacer un comentario. Sí, lo que pasa es que a lo mejor uno le da vuelta a las cosas, pero mira, hay 2 cosas, 2 aspectos. Una, que yo no le veo nada de malo que hayan personas que se sientan de derecha, que hoy día manifiesten la intención de cambiar la Constitución. Otra cosa es el aprovechamiento mediático de políticos y políticas que efectivamente, como decía Iván, han trancado la pelota durante muchos años y lo han hecho pública y notoriamente. Pero en el fondo, como nosotros queremos que esta forma nueva de relacionarnos se plasme, tiene que haber una mayoría. Y tiene que haber una mayoría no solamente de las personas que opinen como nosotros,
Creo que esa es la invitación que tenemos que hacer hoy día, porque fíjense ustedes que entre nosotros hablamos porque estamos medianamente convencidos, porque además somos actores políticos de los ámbitos locales. Bastián trabaja en el Congreso, bueno, yo también trabajo en un municipio, ustedes son concejales. Lo digo que hoy día hay que convencer a aquellas personas, primero, que no fueron a votar, que no han querido nunca participar de los procesos. Y muchas de esas personas tienen algunas dudas que tienen que ver más que nada, ¿cierto?, con el clima beligerante que ha puesto la derecha para tratar el tema constitucional. Y creo que nosotros no podemos caer en ese tipo de diálogo. Creo que nosotros debemos acoger a esas personas y explicarles simplemente esto, que, como decía el Iván, que esto era un proceso que se truncó, que es normal en todos los países. En muchos países es normal que exista una cierta base de derechos sociales garantizados, eso no es nada del otro mundo, y que efectivamente las personas pueden seguir ejerciendo actividades económicas, pero donde existan ciertos principios rectores. O sea, no puede haber una concentración en lo económico, que es lo que pasa hoy día. No puede ser, ¿cierto?, que las personas sientan que las farmacias, que además ya son un negocio extra que el Estado debería, ¿cierto?, proveer, como lo hace la Cenabás, ¿cierto?, y estas diferencias de precios que siempre muestran en los matinales, cuando las personas sienten, además del abuso, estas empresas se coluden, y se coluden porque no hay una regulación, porque en el fondo nosotros, además de ser un experimento neoliberal medio extraño, tenemos esta falta de visión de Estado, de meterse realmente en la economía, de ser un ente garante. Entonces, no es nada más que eso. Es como cuando uno tiene una pelota y la primera juega la pelota y después se le pincha y le va poniendo un parche. Después le va poniendo otro cada vez que se le pincha. Obviamente, ya con toda la reforma y las cosas que se le han hecho, no da el ancho a la Constitución. Entonces, hoy día la pelota hay que cambiarla. Pero la Constitución no parte desde cero, que eso es lo otro que le han dicho a las personas, que esto es como una hoja blanca y que todo el Estado de Chile parte de cero. No es así, porque mientras nosotros estemos conversando, discutiendo y armando esta nueva Constitución, sigue obviamente la Constitución actual vigente. Y además Chile, le quiero recordar, hablando de la madurez, quiero recordarles que tenemos un lujo, que después que tengamos esta nueva Constitución, ya hecha en esta convención constitucional, espero yo, que además es una convención que garantiza la paridad, así que todas y todos a votar por la paridad también. Lo más importante, creo yo, que tenemos el plebiscito de salida, que además la gente va a ratificar si quiere o no. Entonces, es un proceso, creo yo, que más allá del origen de cómo se originó, creo yo que además, como dicen aquí los compañeros, hablan de la clase política. Yo no hablo de la clase política porque ese es un argumento que usó un fascista italiano para denostar la clase de Marx. Entonces, yo diría más bien que los políticos y las políticas tenemos que estar al servicio de las personas y tenemos que saber representar muy bien lo que la gente quiere. Y nuestra responsabilidad era llevar a cabo, ¿cierto?, que se originara este plebiscito, creo yo. Ahí yo tengo un matiz, pero de todas formas son los políticos y las políticas los que son electos también por las personas. O sea, no nos olvidemos que los parlamentarios, las parlamentarias también son electas por las personas. Ustedes son personas que son electas por votación popular. Entonces, creo que lo que hay que hacer es dignificar la política, volver al curso de lo que era antes, y que en el fondo se asuma esta responsabilidad. Los constituyentes, los próximos constituyentes, no solamente tienen que representar lo que va a decir sus programas, porque aquí lo que más va a importar es que nosotros politicemos a las personas y les eduquemos y le digamos, mire, esto es lo que más o menos es lo que usted quiere. Eso al revés, lo que les hablaba de que el experto no podía ir primero, que tenía que ir primero el sueño. En el fondo, que esas personas que nos vayan a representar tengan la capacidad de velar por estas garantías. Y ojo, tiene que ser con mucha unidad, porque si nos vamos al tema electoral, hoy día la derecha tiene el 37% de la votación, pero representa en el Parlamento el 45%, porque toda la centroizquierda, ¿cierto?, ha ido muchas veces listas separadas.
Entonces, lo que tenemos que lograr además en este próximo proceso, por eso que es bueno que estemos conversando aquí diferentes lados, de este lado del apruebo, necesitamos garantizar listas que sean unitarias para poder sacar la cantidad de constituyentes necesarios para reflejar eso en la próxima constitución. Eso como un mensaje a propósito. Gracias, La Marcelo. idea de ¿Ah? ciertamente. Bueno, la idea, el desafío, como dice la Marcela, es construir la unidad para esto. Yo hoy día veía, por ejemplo, un video por ahí, no sé de quién, que criticaba el proceso constituyente, criticaba que no era una asamblea constituyente. Pero la verdad es que gran parte de los que realizan esa crítica no tienen ni idea cómo armarían una asamblea constituyente en Chile. O sea, no hay nada, no hay una receta mágica de asambleas constituyentes. Hay diversas prácticas a lo largo del mundo, son todas distintas. Pero como decía la Marcela, Chile es el único país que va a tener un proceso constituyente paritario. El único. Convención, asamblea, es lo mismo. Yo creo que la verdad es que a algunos les molesta, a algunos la verdad es que, bueno, todos lo sabemos, pero hoy día la unidad tiene que ser en torno a este proceso. Es un proceso que se construye, como dice la Marcela, con un Congreso donde la derecha representa más de lo que es. Porque al final de repente nosotros creemos que solamente nosotros, que solamente la oposición, que solamente la izquierda, la centroizquierda existe en Chile, y no, pues no es así. No es así. O sea, la sociedad tiene un montón de otras personas y nosotros tenemos que ser capaces de poder llegar a todos de una u otra forma, y para eso la única manera de que la derecha no nos taponee los cambios como lo ha hecho hasta la fecha, es que efectivamente hablemos de unidad, logremos la unidad, y espero que en abril nos encontremos en una papeleta, ojalá de 2 sectores, ¿no? Sería lo ideal. Oye, chiquillos, chiquillas, los quiero llevar a Valparaíso, particularmente a nuestra ciudad puerto, y retomar un poco el tema que nos había convocado este conversatorio, que era la agenda descentralizadora del país. Ustedes como desafío, como objetivos, y evidentemente como actores y actrices políticas, ¿cómo se dice, Marcela? Actrices, compañero. ¿Cuáles serían las prioridades para entrar en este proceso constituyente, las prioridades que debieran primar sobre el tema de la descentralización acá, particularmente en Valparaíso? Una mirada súper local, partimos hablando del tema de los puertos, que yo creo que es fundamental, pero también esto tiene ámbitos sociales, económicos, políticos, en fin, incluso de desarrollo humano, de medioambiental, en fin, son distintas las aristas que uno podría considerar el tema de la descentralización. Iván, para ir rematando también el tema portuario, que yo creo que es fundamental en esta perspectiva, ¿tú te imaginas otras circunstancias, otros aportes que se puedan desarrollar? O sea, yo lo primero que diría, Claudio, es que nos encaminemos a la constituyente, que duda cabe, y efectivamente que no se atrase ni un minuto la elección de los gobernadores. Eso es lo primero que yo quiero dejar muy claro. Creo que eso no debiera tener duda. El hecho que esperemos que se modifique, que no sé qué, es puro retardar medidas que en el fondo vamos a tener efectivamente, como decía Bastián, un gobernador electo y un representante del presidente que se van a tener que coordinar. Pero aquí va a estar la pelea entre el electo y el nominado. Y va a ser una pelea y va a tener que resolverse. Y va a tener que resolverse. Y el Parlamento va a tener que asignarle responsabilidades y recursos a estos gobernadores. Que lo hagan ahora o que lo hagan después, da lo mismo técnicamente. Aquí lo importante es la manifestación de la voluntad de que quien presida la región sea una persona electa. Eso es lo principal. Después, efectivamente, hubiera sido mucho mejor que tuviera todo resuelto, pero no ha habido voluntad política de hacerlo. O sea, todo esto se ha querido siempre mantener así entre Tiltil y Polpaico,
para que no lleguemos a una solución que sea definitiva y que efectivamente aseguremos el éxito. Pero si no hacemos ese paso previo, obviamente que todo esto va a estar complicado. Respecto de los contenidos que debiera tener esa Constitución, hablando a propósito de los derechos que hablaba Marcela, yo creo que es básico y que eso va a tener una bajada muy directa en los servicios que recibe la población de parte del Estado. Nosotros, por ejemplo, en Valparaíso estamos pasando a un servicio local de educación. Deja la corporación municipal, o sea, la educación va a dejar de ser municipal y va a pasar a depender de una entidad pública, dependiente del Ministerio de Educación. Hasta ahí todo bien. El problema es que el financiamiento es el mismo que se ha tenido durante la dictadura y lo que llevamos en democracia. Y eso hace que sea un servicio con muchas complejidades y con muchas necesidades. ¿Por qué? Porque tú tienes unos ingresos que son fluctuantes en función de la cantidad de alumnos que asisten a clase, contra unos sueldos que están determinados en una escalera o en una escala, en un escalafón que se va modificando a medida que pasa el tiempo. Por tanto, tengo ingresos que son variables contra gastos que son crecientes. No hay caso. Eso inevitablemente va al fracaso. No hay que ser mago para entenderlo. Por tanto, si no se hace ahora en la Constitución cómo va a ser este servicio educacional a la comunidad, se va a tener que ver después, pero si no, va a ser de nuevo la letanía, la complicación, arrastrar un sistema que no tiene arreglo dado la forma de financiamiento. La idea del voucher, que es lo que está finalmente detrás, es lo que complica todos estos servicios. Lo mismo va a pasar con la salud y con todos los otros servicios que el Estado debe asegurar a los habitantes. En el caso específico nuestro, nosotros somos un experimento más en este sentido, porque además estamos dejando el sistema municipal de educación por uno nuevo, pero las deudas quedan en la municipalidad. Todas las deudas que se generaron producto de la deficiencia estructural y también, digámoslo, de la mala gestión, se quedan en el municipio. Y eso va a tener que asumirlo la ciudad. ¿Y cómo lo asume la ciudad? Sencillo, po. Es peor el servicio en salud, es peor el servicio en el aseo, es peor el servicio de mantención de los parques, y la gente dice, oye, la ciudad está fea, que esto, que lo otro. Pero claro, po, si no tenemos que gastar la plata en cualquier cantidad de otras cosas que no debiera ser. Entonces, yo creo que además, y con esto voy a terminar esta parte, yo que tengo la experiencia de ser concejal, segundo periodo, creo que la Constitución debiera cambiar, tal como decía Claudio, al interno nuestro la relación que hay entre este cuerpo de concejales que representan, en el caso de Valparaíso, 10 personas que representan a la comunidad y el alcalde. Hoy día tenemos una relación conflictiva, pero más allá de eso, de lo que se trata es que el modelo está pensado con un gerente y que los concejales son como un consejo de control. Por tanto, muy poca acción de parte de los concejales. A los concejales se les pide mucho más cuando desde el punto de vista legal no tenemos esos derechos. Nosotros solo podemos fiscalizar, pedir que nos cuenten, que nos informen y esto y lo otro, pero en la práctica, en la gestión, no tenemos ninguna participación. Por tanto, creo imprescindible que se estructure de otra manera el mundo municipal. Y eso debiera quedar refrendado efectivamente en la Constitución, para que sea un asunto absolutamente democrático, así como debiéramos considerar la revocación de los concejales, del alcalde y de todos aquellos que no lo hagan bien. Por ejemplo, todo eso debiera quedar en la Constitución. Es lo mínimo que yo creo se le tiene que exigir a los representantes. Eso, Claudio.
Gracias, John. Lo otro que es importante también, el tema que también en este proceso de descentralización se ha llevado en varias conversaciones, el tema de la conformación de las áreas metropolitanas, que también se habla de un alcalde mayor. En definitiva, hay harto tema también, considerando que uno conceptualiza las ciudades no como las comunas que las conocemos tradicionalmente, sino que quizás la gran ciudad nuestra es Valparaíso, Viña. Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana, Concón, por lo básico. En donde, claro, hay un sistema de transporte común, el tema de la basura también es bastante común, el tema medioambiental, en fin. Eso también creo que es un paso importante que debiera darse en este proceso constituyente. Marcela, ¿cuáles son tus desafíos, o sea, o tus contenidos que podrían entrar en la agenda local en este proceso de descentralización, pero que también ojalá queden plasmados en el proceso constituyente que estamos viviendo? Mira, lo que dice Iván tiene mucho sentido, obviamente. Ustedes tienen mucho más experiencia en el ámbito, ¿cierto?, de la ejecución, ¿cierto?, de esta relación del poder, porque fíjense ustedes que la Constitución va todo ligado, porque finalmente la Constitución establece los modelos y las relaciones de los poderes. Entonces, en el fondo, nos atañe directamente a los gobiernos comunales. Mira, yo creo que en el fondo también nosotros tenemos que hacer un análisis respecto de la dimensión de la representación política que tenemos en la ciudad, las instituciones y la gestión local. Lo uno más o menos así. De hecho, de esta crisis de representatividad que hay hoy día, de este divorcio que hay un poco entre la sociedad civil y las instituciones públicas, tiene que ver mucho también con esta desafección del trato que hay hoy día, creo yo, de los gobiernos locales con el nivel central. También está muy bien nombrada, ponía el ejemplo del Iván, de esto de, bueno, si la plaza está fea, bueno, ahí están las otras dimensiones, que son las dimensiones económicas, sociales, el desarrollo. Tenemos una inequidad en la ciudad brutal, tenemos desigualdad socioeconómica, en el fondo tenemos mucha postergación en los lugares más extremos de Valparaíso. De hecho, lo vimos ahora con esta crisis que, como decíamos al principio, ha incrementado, evidentemente, ¿cierto?, todo lo que más o menos estaba medianamente escondido, porque la gente vivía el día a día. La gente se ganaba las 5, las 10 luquitas para vivir el día. Entonces, cuando tuvimos que encerrarla, cuando el Estado tuvo que encerrarla, ¿cierto?, para cuidarla, se dieron cuenta del nivel de pobreza. De hecho, el mismo ministro Mañalich en algún momento dijo, yo nunca supe que había tanta gente en estas condiciones. Entonces, además tenemos otra dimensión en la ciudad que se nos cruza, que es la dimensión de la seguridad ciudadana, que también es bueno abordarlo, porque también hay una perspectiva hoy día más represiva respecto de la seguridad ciudadana, y nosotros deberíamos, desde el aspecto local, descentralizador, pensarlo desde una visión más humana. O sea, ¿qué es lo que entendemos por seguridad ciudadana también? Y ahí viene, ¿cierto?, esta impronta solidaria y obviamente no este paternalismo, este centralismo, sino que esta capacidad de distribución de responsabilidades del poder, porque también, obviamente, una república sana requiere de ciudadanos y ciudadanas que también se hagan responsables de vivir en sociedad. No es solamente, ¿cierto?, que el Estado le entregue y le garantice ciertos derechos básicos, sino que también nosotros tenemos que asumir nuestros derechos cívicos básicos, y en eso también está esta discusión. No sé, obviamente ustedes saben más del tema de infraestructura. Yo creo que el tema del suelo en Valparaíso, el uso del suelo, la infraestructura urbana, obviamente está en crisis, ustedes lo han hecho presente en algún momento en los consejos. No sé, la salud pública, Valparaíso, todo lo que tiene que ver la crisis ambiental. La ciudad no es la misma después del incendio del 2014, de hecho yo estuve a cargo de uno de los cerros que siniestrado, que fue el Cerro Merced en su oportunidad. No sé, la educación, tenemos la capacidad instalada con las universidades, qué pasa con la educación pública comunal, no sé, hay tantos temas, obviamente ustedes son más expertos en eso, pero creo que todo esto va ligado, obviamente,
a una nueva forma de relacionarnos con el poder. O sea, que las personas sientan que tienen la capacidad, por ejemplo, de sacar a algún representante que no esté haciendo su labor, como decía Iván hace un momento. Creo que eso es fundamental, que las personas también tengan la capacidad de ser constituyentes, iniciativas populares de ley, que las personas sientan que la democracia les sirve, o sea, que el Estado está para su servicio, pero obviamente con esta responsabilidad de vuelta. Creo que tiene que ver con eso. El estallido social también nos hizo ver... mira, yo creo que el estallido social además lo que nos hizo ver es que había este Chile oculto, que muchos de nosotros ya lo conocemos, porque yo toda mi vida me he dedicado al tema de la dirigencia, he estado en terreno, pero este Chile oculto que vive en una precariedad brutal, en todos los sentidos. Entonces tenemos que hacernos cargo de esto. Y para eso tenemos que ir con mucha unidad, con mucha alegría, a votar el 25 de octubre. Y esperemos, ¿cierto?, que nuestra ciudad, sobre todo, que tiene una trascendencia muy importante a nivel regional, las personas esta vez participen. Yo creo que esa es nuestra labor hoy día. No sé si me he extendido mucho, pero dentro de la mirada estratégica también está esto otro, lo nuevo de desarrollo que tiene que tener la ciudad. Eso. Muy bien. Gracias, Marcela. Bastián, tu opinión. Oye, que hemos estado conversando, la última. La verdad es que concuerdo bastante con Marcela y con Iván. Primero, desde el punto de vista municipal, partir desde abajo hacia arriba. Yo creo que los concejales tienen que tener más atribuciones, el municipio tiene que relacionarse de otra forma con los concejales, el consejo tiene que ser algo ya más profesionalizado, de completa dedicación, porque la verdad es que las ciudades van a ir creciendo, las necesidades de las ciudades van a ir creciendo y necesitamos más autoridades en terreno. Y también necesitamos que este gobernador sea un gran coordinador regional dentro del espacio de la región que sea, ya sea esto como quinta región como entera, o si nos dividimos con región de la Concagua y región de Valparaíso, no sé cómo va a ser el futuro. Gobernadora Bastiana. Bueno, de hecho yo creo que vamos a tener una gobernadora. No estoy convencido de eso. Creo que lo que viene para la quinta región es una gobernadora. Está apostando ya. No, pero uno va notando por ahí. Oye, y la verdad es que cómo llegamos, bueno, a hacer crecer el municipio, dotarlo de más facultades. Hoy día la verdad es que los municipios deberían tener diversas aristas y un trabajo también legislativo que no es menor, porque deberían estar haciendo bastante lobby para lograr muchas cosas, que hoy día eso no existe. O sea, existe una asociación, pero cada municipio no lo hace por sí mismo. Después hablamos del gobierno regional. ¿Cómo vamos a ver este gobierno regional en una nueva constitución? ¿Un parlamento local? ¿Tendremos que hablar entonces de leyes regionales? ¿Cuál va a ser nuestra posibilidad de autodeterminación con respecto a esto? ¿Vamos a administrar los fondos? ¿Quiénes van a decidir? ¿Solamente esta especie de parlamento regional que va a ser el core? ¿O vamos a abrir los espacios a la participación de la sociedad también? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Va a ser la actividad portuaria nuestro principal foco de ingreso? ¿O vamos a jugar con las universidades, vamos a invertir en tecnología, en investigación y vamos a constituir por lo menos a esta zona en una zona de desarrollo de tecnología? Yo creo que eso también tenemos que conversarlo. ¿Cómo nos vamos a desarrollar como región bajo este nuevo sistema? Y la verdad es que tenemos que reforzar la institucionalidad, robustecerla. Yo creo que el nuevo Chile va a cambiar su percepción sobre la política. De una u otra forma, hoy día también están surgiendo nuevos liderazgos. Algunos somos bien críticos incluso de nuestra propia historia, autocríticos pero no autoflagelantes, ¿ya? Valparaíso tiene que retomar varias cosas si quiere volver a crecer. Tiene que generar ingresos, y ahí está lo que hablamos al principio, las rentas regionales, cómo se van a repartir los fondos. Si al final, yo creo que con una buena administración, una buena gestión, pero con fondos, esta ciudad efectivamente le va a cambiar la cara. Por eso el desafío es la unidad. Yo, como porteño, creo que el desafío de la unidad nos va a permitir el día de mañana tener constituyentes que materialicen esto. Nos va a permitir
que a largo plazo Valparaíso se pueda desarrollar de otra forma y dejar de depender de la buena voluntad del gobierno de turno. Si ya es mucho, como que van los alcaldes, oiga, por favor, mande una ley para que nos podamos arreglar aquí y allá. Si el Estado de Chile abandonó a la ciudad de Valparaíso, la abandonó desde que esta ciudad es patrimonio de la humanidad, el Estado de Chile la abandonó. Y todo depende de lo que venga desde Santiago. Entonces, autodeterminarnos, poder elaborar quizás la hoja de ruta de las comunas y de la región, yo creo que va a ser un tema bien interesante. Ahí plantear, por ejemplo, lo que son las leyes regionales y, ¿por qué no también hacerle un guiño hacia, o tomar un poco del federalismo, si este país tan grande y tan distinto también? Gracias, Bastián. Lo único que no coincido con Bastián es cuando dice quinta región. Me carga que digan quinta región, No, parece como de claro. regimiento esa cuestión. Sí, yo también. Es muy antiguo. No, Región de Valparaíso. Oye, pero lo que se acostumbró, pero es región de Valparaíso, ya se eliminaron los números. Ese es un vestigio de la oye, Méteselo en la cabeza. lo más dramático que Bastián está planteando en cómo nosotros nos podemos relacionar a futuro y que vamos a repensar eso, pero fíjense hoy día con el modelo que existe, que es bastante simple, que es este centralismo, ¿cierto? Donde tenemos un intendente, aún así perdemos los fondos regionales porque no hace bien su trabajo. Eso es muy dramático, porque además de necesitar más fondos, hoy día los perdemos a nivel regional, por una mala administración. Pero algo Por la pasa. gestión. Oye, tengo varios saludos. De Estela Bravo de Viña, saludos a todos, en especial a la mujer del panel. Nicolás Mel, saludos a todos, especial a la gran Marcela. Claudio Carmona, saludos a Bastián Espinosa, un aporte a la política local. Intervención además en el Facebook de Paz Castelblanco, Juan Domingo, Damaris Alicia, Cristiano Teiza. Por acá también tenemos a Ethel Rodríguez, que ya la conocemos, ya a Patricia Salgado, que también mandan saludos, que también sabemos a quién. En definitiva, mucha participación hoy día, pero todo lo que empieza, Pati Paola también, Jojo también, dentro de los que intervinieron hoy día, un saludo para todos los que no estuvieron presentes hoy día en este conversatorio. Y como todo lo que empieza, decía, tiene que terminar lamentablemente. Yo creo que estuvo súper buena la conversación, súper ilustrativa en varios temas. Yo creo que cumplimos perfectamente el objetivo que nos habíamos trazado como Movimiento Valparaíso Ciudadano, que era en el fondo discutir sobre el tema de la descentralización, el tema de la participación y cómo abordamos este proceso constituyente. Estamos ya prácticamente en tierra derecha, con estos temas que hoy día ojalá busque fortalecer la economía local y en especial nuestra ciudad. Quiero dejarlos invitados para el próximo miércoles 16 de septiembre, a un par de días de mi cumpleaños. Nos va a invitar, supongo. Nos va a invitar. Lo invitaría. De hecho, tenía pensado invitarlo a todos este año, pero parece que no se va a poder. El próximo tema que nos va a convocar este próximo miércoles 16 es la Constitución y Derechos Sociales. Yo quiero dejarlo con un par de minutos a cada uno de ustedes para cerrar el tema y para que también vayamos despidiéndonos de este entretenido conversatorio. Partimos por Iván, Bastián, y terminamos con las mujeres, por supuesto. Bueno, agradezco al Movimiento Valparaíso Ciudadano, a ti, Claudio, por la conducción y por lo que están aportando en esta discusión que está teniendo lugar en la ciudad. Yo creo que de lo que se trata es que invitemos a todos los que nos están escuchando que participen de la convocatoria que tenemos para octubre, para el 25, para ir a votar al plebiscito, apruebo y convención constitucional, de manera que elijamos a todos los constituyentes y que esos constituyentes nos deparen una constitución que efectivamente sea una casa común, que permita que podamos vivir todos en este país y con todos los derechos asegurados. Yo quiero decir además que creo que este tipo de conversaciones obviamente tiene que llevarnos a lograr tener candidaturas
sea en la constituyente, tal como se dijo anteriormente, pero lo mismo necesitamos para el gobernador, lo mismo necesitamos para los alcaldes, para que de verdad tengamos un gran triunfo de la centroizquierda en los próximos eventos electorales que vienen. Para ello necesitamos ponernos de acuerdo en un programa que también debiera tener su afiato en Valparaíso, su realidad también en Valparaíso, para que tengamos un candidato que sea nuestro candidato único en las próximas municipales. Eso. Gracias, Iván. Gracias por tu participación. Bastián. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, agradecer la conversación, estuvo muy grata. Y quiero decir que, bueno, la dictadura nos legó un país centralizado, extremadamente centralizado, extremadamente extractivista, que profundizó un individualismo social hasta el día de hoy. Y la verdad es que eso ya reventó. Y hoy día el país exige cambio. Pero ¿cuáles son los cambios que tenemos por delante? Yo creo que parte de lo que hemos conversado hoy día nos dejan algunas nociones, ¿cierto? Dentro de este proceso, el día de mañana a sus casas van a llegar un montón de personas diciéndole, oiga, vote por mí porque yo voy a redactar la nueva constitución que a usted le va ¿cómo se llama? Le va a gustar la nueva constitución que voy a redactar. Y hoy día hemos visto cómo todos se disfrazan ya para tratar de convencer que ellos van a ser los que van a redactar la nueva constitución. Yo lo primero que quiero hacer con respecto a eso es hacer un llamado a nosotros a la unidad. Unidad y más unidad. Yo creo que la unidad para triunfar es fundamental. Y segundo, el llamado a la gente a que tenga cuidado con estas personas que se van a disfrazar durante todo este proceso para tratar de convencerlos de que ellos tienen que redactar la nueva constitución. Hay que estar conscientes que hoy día el proyecto de país tiene que ser común. Las ideas tienen que ser comunes también. Podemos hacerlo. Cuando lleguen a su casa, usted pregúntele, ¿qué es lo que va a representar usted en la convención? Solo así vamos a saber lo que ellos van a representar el día de mañana en ese hemiciclo. Podemos cambiar, pero para eso necesitamos de la gente y también necesitamos ponernos de acuerdo. Si logramos esto el 25 de octubre, se nos abre un proceso el 11 de abril. Mucho ojo, mucho cuidado, pero también mucha convicción y esperanza de que podemos cambiar el país. Y si cambiamos el país, vamos a cambiar y vamos a darle otra cara a esta ciudad. Eso, Claudio, eso, Marcela, Iván, saludo y bueno. Nos Casi lo vamos aplaudo yo. Oye, sí, quiero agradecer también al Movimiento Valparaíso Ciudadano por generar estas instancias de conversación. Creo que de cara a estos próximos eventos esto es fundamental. La unidad no es automática, la unidad se construye conversando, se construye generando, ¿cierto?, estos intercambios que muchas veces, ¿cierto?, nos damos cuenta que tenemos más coincidencias que divergencias. Y eso es muy bueno para la ciudad de Valparaíso también, porque creo que el clima beligerante que se ha originado en algunos momentos, ¿cierto?, en los gobiernos comunales no ha colaborado en esto, en que la ciudad, ¿cierto?, efectivamente vaya a un mejor puerto. Sí quisiera decir algo respecto no solo de la unidad, que es fundamental y ya lo había señalado, sino que quiero decir que dentro de esta próxima discusión es bueno que pongamos acento en el centro de la discusión el trabajo, las relaciones laborales. Es muy importante, siempre como que tienden a dejar un poco afuera eso, no sé por qué, pero fíjense ustedes que es fundamental que las relaciones laborales sean fortalecidas, que también sean fortalecidos la sindicalización, la negociación colectiva, y que se entienda que en el fondo son las únicas, estas organizaciones son las únicas capaces de cambiar y fortalecer los cambios. En el fondo, cuando se quiere abusar de los trabajadores y trabajadoras son los únicos que pueden revertir esos hechos. Entonces es muy importante, lo dejo como mensaje, porque no solamente es la salud, la educación, obviamente como ponemos la vivienda, el medio ambiente, sino que el trabajo, las relaciones laborales y sobre todo la seguridad social, es muy importante, ¿cierto?, que
esté dentro de nuestra cabecita a la hora de pensar en una futura constitución. Y mucha unidad, unidad de propósitos, unidad en la acción, y sobre todo que ojalá seamos capaces de ponernos de acuerdo en ir en una lista unitaria para que tengamos, ¿cierto?, los constituyentes que se merece Chile, porque finalmente Chile nos está pidiendo que nos pongamos a la altura, y no es al revés. Los egos nuestros, abajito, nosotros estamos para el servicio de las personas. Eso, muchas gracias, Claudio. Bueno, gracias, Marcela, gracias a todos. Unos últimos comentarios. Oriel Díaz, buen nivel de los panelistas, gracias por este espacio. María Verónica Dávila, buen conversatorio, hay que sumar. Arturo Morales, felicidades. Un saludo también para Bastián, de Patricio Veas. En fin, estuvo sumamente entretenido este conversatorio, con un buen nivel de audiencia también, que quiero felicitarlos, parece que hicieron la pega también ustedes difundiendo este conversatorio, y agradecerles la presencia y que hayan aceptado la participación, y bueno, un abrazo tremendo, y nos veremos nosotros nos vemos el próximo miércoles, ojalá que nos acompañen con un nuevo tema que es la Constitución y Derechos Sociales. Un tremendo abrazo para cada uno de ustedes, y gracias, miles de gracias por haber participado con nosotros. Nos vemos en el cumpleaños, Claudio. Sí, Chao. pues, ese queda la invitación hecha. Chao, que estén bien. Traigan el regalo ese día. Chao, chao, gracias. Nos vemos.